Estaba caminando con dos amigos. Luego el sol se puso. El cielo bruscamente se tornó color sangre y sentí algo como el toque de la melancolía. Permanecí quieto, apoyado en una baranda, mortalmente cansado. Sobre el fiordo azul oscuro y de la ciudad colgaban nubes rojas como sangre. Mis amigos se fueron y yo otra vez me detuve, asustado con una herida abierta en el pecho. Un gran grito atravesó la naturaleza. Edvard Munch nació en Løten, Noruega, en 1863. Es considerado uno de los pintores más influyentes para el desarrollo del expresionismo pictórico alemán. Constituye, junto al dramaturgo Henrik Ibsen y al músico Edvard Grieg, la triada de los más grandes artistas noruegos conocidos alrededor del mundo. El contexto de su país natal, tal y como señala Carmen Rocamora García Iglesias, se caracteriza por ser el país de los fiordos, de los lagos, del sol de medianoche y de las gaviotas. Sus 50.000 islas llegan hasta la zona más septentrional de las pobladas por seres humanos, en el límite de los icebergs del Ártico. Allí, las difíciles condiciones de vida hacen que existan grandes áreas de territorios deshabitados y que su población esté repartida en pequeños pueblos agrícolas asentados en fértiles valles. Los padres del pintor fueron Christian Munch, un médico militar, y de Laura Christine Bolstad. En su familia había cierta tradición de artistas e intelectuales. El pintor fue marcado desde su misma infancia por la constante presencia de la enfermedad y la muerte en su propia familia. Cuando Edvard tenía apenas 5 años, falleció su madre de tuberculosis. Esto llevó a que su padre, un hombre profundamente religioso embebido por radicales ideas pietistas, tuviera continuas crisis místicas. A los pocos años, la tuberculosis se llevó a su hermana más querida, Joan Sophie, con solo 15 años de edad. Su otra hermana, Inger, cayó en depresiones profundas, llamadas entonces melancolía, y solo su hermano varón, de nombre Peter, llegó a edad adulta, pero a los pocos días de casarse también falleció. En noviembre de 1889 fallece también su padre. Cuadros posteriores del artista, como La niña enferma, Muerte en la pieza del enfermo o La madre muerta y la niña, los cuales contaron con obsesivas repeticiones y variaciones, muestran el profundo impacto que estos trágicos sucesos tuvieron en la obra de Munch y en su personalidad. A los 17 años decidió que quería ser pintor y partió hacia Cristianía, la capital de Noruega, hoy conocida como Oslo. Estudió en la Escuela Real de Dibujo y se convirtió en discípulo de Christian Krogh, el más importante pintor naturalista noruego, quien descubrió enseguida las cualidades artísticas de su alumno. Otra figura clave que ejerció gran influencia en Munch fue el nihilista Hans Jaeger, quien lo instó a pintar su propio estado emocional y psicológico, pintura del alma, y a llevar una vida bohemia y de rebeldía contra los modos sociales. En 1885, el pintor noruego partió en viaje de estudios a París, donde descubrió a los impresionistas que revolucionaban el arte francés. Paulatinamente se dio cuenta que el naturalismo perdía importancia para él como artista y por ende debía pintar no tanto lo que veía, sino lo que sentía. La crítica sitúa su evolución desde un naturalismo escueto, pasando por el simbolismo hasta finalmente llegar a un crudo expresionismo. Edvard Munch es un artista de aquellos que en la historia del arte han dado origen a un sinfín de teorías tanto médicas como estéticas que pretenden analizar su personalidad, singularmente problemática y que no pocas veces exceden en especulaciones y relegan el análisis de su obra en sí misma y su factura propia, su estatus dentro de una tradición estética que ayuda a zanjar con obras expresamente modernas. Si bien es difícil separar la obra y la vida cuando se habla de un artista, es necesario tener ciertas prevenciones
con los incontables abordajes circunstanciales que desplazan la reflexión sobre la efectividad y las características de un estilo pictórico. La objetivación de las emociones requiere un arduo trabajo y un equilibrio formal al que solo arriban artistas con ciertas ambiciones y amplitud de criterio. A nivel psicológico, las opiniones son encontradas con respecto a la creencia de las estrechas relaciones entre genio y locura, y Munch ha constituido un eje continuo en estas discusiones. La vida de Munch, como se ha mencionado, estuvo ligada a muchos eventos trágicos que afectarían seriamente su equilibrio mental, pero que a su vez le permitieron desarrollar una contundente obra donde intentaría neutralizar su angustia y su negativa forma de ver la vida. El mismo pintor creía en una correspondencia innegable entre su pensamiento errático y su capacidad de genio para la pintura. Sin embargo, parece que no padeció propiamente esquizofrenia o de enfermedad afectiva bipolar, como también se ha planteado, sino que sufría de un trastorno de la personalidad, caracterizado por una aguda introversión, así como un excesivo consumo de alcohol. Según algunos estudiosos de Munch, pruebas de estos desórdenes los demuestran su obsesivo y psicótico afán de autorretratarse. El artista mismo pintó aproximadamente 50 autorretratos a lo largo de su vida, además de fotografiarse a sí mismo bastantes veces. Es probable que tal fijación obedezca a la necesidad de tener certeza de su propia existencia, de sentirse y validarse viéndose en una tela o en una foto. Otro elemento que se suma a la personalidad conflictiva de Munch fueron sus tormentosas relaciones sentimentales con mujeres que lo afectaron gravemente, hasta que en un momento de su vida prefirió buscar la soledad para evitarse angustias y desencuentros. De estos problemas, uno de los que peores consecuencias trajo fue su enfermiza relación con Tula Larsen. En 1908 tuvo que ser internado en un instituto psiquiátrico en Copenhague durante varios meses, donde fue sometido a tratamientos eléctricos para lograr su curación. Cuando salió de la clínica decidió volver a Noruega. Estaba mucho más tranquilo, pero los autorretratos de esa época lo muestran agotado. Su pintura había perdido parte de ese trazo nervioso que lo había identificado. Usualmente no perdió su genio, tal como lo testimonian los murales del aula magna de la Universidad de Oslo y en las pinturas de los paisajes noruegos. De alguna manera, hay que tomar en cuenta que el noruego contó con la suficiente entereza para no morir trágica o prematuramente, a diferencia de tantos artistas de la época. Vivió hasta una edad avanzada y murió de causas naturales. Munch acumulaba las telas en su casa de Oslo porque no le gustaba venderlas, ya que consideraba que la obra tomaba su real sentido en el conjunto y no individualmente. Por eso, reproducía por distintos medios sus pinturas en xilografía y en litografía, entre otros procedimientos en los que se destacó. También se mostró interesado por el reciente arte fotográfico e incluso se dedicó a hacer filmaciones callejeras. Durante la invasión nazi a Noruega en 1940, los alemanes retiraron sus cuadros de las galerías por considerarlos degenerados y productos de un demente. Munch siempre manifestó su aversión a la ideología nazi. Sin embargo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, el pintor empieza a ser mundialmente conocido. El 23 de enero de 1944, un mes después de cumplir 80 años, Edvard Munch muere solitario, tal como había vivido casi toda su vida, sin más compañía que la de sus dos perros y rodeado por cientos de sus cuadros, en su casa a las afueras de una Oslo invadida por los nazis. Al morir, legó más de 1000 cuadros, 15.400 grabados, 4.500 dibujos y acuarelas y 6 esculturas a la ciudad de Oslo, que le rindió homenaje con la inauguración del Museo Munch en 1963. El rechazo hacia sus obras que sufrió Munch durante sus primeros años, precisamente por su alejamiento del canon naturalista, más adelante se convirtió en admiración. Munch pasó a ser un artista respetado, aunque Noruega tardó algunos años más en reconocer la gran obra de su hijo pródigo. Munch se encuentra entre los artistas más importantes e influyentes del arte moderno. Su obra impactó principalmente en Alemania y en los países escandinavos, donde fue considerado con Van Gogh como uno de los dos más grandes artistas expresionistas. La obra de Edvard Munch está innegablemente ligada a la aparición del expresionismo pictórico, estilo que ha dejado una huella indeleble en la historia del arte
y que suele situarse desde 1905 a 1933. Pero, con respecto a este movimiento, la justeza como definición etiqueta y su contribución dentro del derrotero del arte moderno, valga mencionar rápidamente algunas ideas de E. H. Gombrich en su amplia y conocida obra La historia del arte, quien anota que el término expresionismo no es funcional para una labor creativa que cobijaría prácticamente a todos los artistas en cuanto a sus necesidades de expresión, pero que funcionó como antítesis distinguible de la pasibilidad y estampas bucólicas del impresionismo, especialmente de tipo francés. Gombrich trae a colación una cita textual de Van Gogh que refiere sus ideas sobre lo caricaturesco en el arte, para señalar que efectivamente los artistas expresionistas tenían la pretensión de alterar radicalmente y hasta fear la apariencia de las cosas, por motivos como la ruptura con la tradición del arte entendido como equilibrado y mesurado, restarle seriedad y acartonamiento, y hasta criticar el sentido de superioridad del que usualmente adolece el arte más academicista. Este tipo de inclinaciones en primera instancia le resultaría bastante irritable al público de la época, a quien le costaba ese trastocamiento de la naturaleza que prescindía caprichosamente de lo que se entendía por belleza, sigue postulando Gombrich. Al expresionismo no le interesaba en algún modo la idealización, sino revestir a su obra de honestidad, ocupándose también de los flancos desagradables de la vida, esos que le resultan a menudo intolerables a grandes capas de la población. Por ello, motivos recurrentes en este tipo de artistas eran el sufrimiento humano, la violencia, la pobreza y la pasión desaforada, elementos que no eran predominantes en el arte de índole clásico. Además, era necesario un despliegue pictórico que de alguna manera se compadeciera por los desheredados y los contrahechos, dice Gombrich. Casi se convirtió entre ellos en punto de honra rechazar cuanto oliese a distinción y galanura, sacando al burgués de sus casillas en cuanto a su satisfacción real o imaginaria. Efectivamente, varias de estas características pueden encontrarse con facilidad en las obras de Munch. Es evidente su marcado alejamiento de las representaciones realistas para crear figuras y contextos más o menos identificables por sus formas simplificadas, pero de algo irreal y que traslucen un fuerte sentido de emotividad negativa. Los cuadros del pintor noruego nos muestran predominantemente escenas tristes, oscuras, a menudo casi sórdidas, a partir de trazos gruesos y colores contrastantes. Sobre el carácter de su obra, el mismo pintor confiesa en su diario: yo pinto las líneas y colores que impresionan en mi retina, pinto de memoria sin agregar nada, sin los detalles que ya no veo enfrente de mí. Esta es la razón de la simplicidad de mis obras, su obvio vacío. Pinto las impresiones de mi infancia, los apagados colores de un día olvidado. Pintar es lo que el cerebro percibe a través del filtro de los ojos. Las obras de Munch son también identificables por su proliferación de líneas sinuosas, curvas y elípticas, lo cual contribuye a enfatizar una sensación de mareo y ansiedad en el espectador, que se potencian gracias a su colorido espeso y pesado. En muchas telas los motivos se nos presentan de manera acuosa, casi sin fundamentos rectilíneos, lo cual contribuye a la inestabilidad y fugacidad de la representación, metafóricamente como si se pintaran sobre arenas movedizas. Los rostros de las pinturas también sufren una suerte de borronamiento que resta precisión al talante del retratado, dando a los semblantes un aire tenebroso, casi cadavérico. La circunstancia de cada pintura muchas veces devora los gestos o apenas los trasluce, proporcionando un todo bizarro en que el estado de ánimo personal no se distingue del espacio ocupado y los objetos alrededor. Ni siquiera los infantes retratados por Munch se escapan de este sino trágico. Notamos también que las posturas corporales en muchos cuadros muestran a los retratos con cabeza baja, meditabundos, mirando al suelo, casi humillados, a menudo escondiendo sus rostros de nuestra visión, y estos elementos obedecen evidentemente a un alto sentido de erotismo o melancolía y marcan la pauta especialmente los famosos cuadros de Munch que remiten a la muerte y a la enfermedad de sus familiares durante su niñez. Con respecto a sus problemáticas relaciones con las mujeres y su manera de abordarlas pictóricamente, se ha dicho que Munch a menudo usaba sombras y anillos de color alrededor de sus figuras para enfatizar una aura de miedo, amenaza, ansiedad o intensidad sexual. Estas pinturas
han sido interpretadas como reflejos de las ansiedades sexuales del artista, aunque también se podría argumentar que representan su turbulenta relación con el amor mismo y su pesimismo generalizado con respecto a la existencia humana. En su estilo temprano de madurez, Munch también comenzó a favorecer un espacio pictórico poco profundo y un fondo mínimo para sus figuras frontales. Dado que las poses fueron elegidas para producir las imágenes más convincentes de estados mentales y condiciones psicológicas, como en Cenizas, de 1894, las figuras imparten una calidad monumental y estática. Las figuras de Munch parecen representar papeles en un escenario de teatro, como en Muerte de la habitación del enfermo, cuya pantomima de posturas fijas refieren diversas emociones. Dado que cada personaje encarna una única dimensión psicológica, como en El Grito, los hombres y mujeres de Munch comenzaron a parecer más simbólicos que realistas. Momentos antes habíamos hablado de lo caricaturesco en el arte expresionista, lo cual está bastante cerca de un interés por la deformidad y la extrañeza. Inclusive, varios cuadros dan una fuerte impresión de fantasmagoría y terror que inquietan al espectador y siguen vulnerando el límite entre lo imaginario y lo real. En algunos casos, los personajes son casi espectros temibles y portadores del mal. Inclusive varias telas evocan ciertos dibujos infantiles de pulso y motivos traumáticos, que acaso remiten a dolores ocultos y deseosos de salir a flote. El noruego es la mejor prueba de una infancia lastimada y perdida de manera vital, y tristemente plasmada en los cuadros a manera de catarsis. Si bien los colores de Munch representan una paleta amplia y dinámica, no exenta del vigor de los colores primarios, en su gran mayoría los cuadros despiden un hálito tenebroso donde cualquier emoción alegre y despierta son desplazadas intencionalmente. En la época de París, el noruego recibió gran influjo de maestros como Paul Gauguin y Henry de Toulouse-Lautrec, especialmente en su capacidad de transmitir a través del color una acusada emocionalidad. La más conocida obra del pintor noruego y que resume poderosamente muchas de las características que hemos esbozado es El Grito. Valga recordar que el atormentado poeta francés Gerard de Nerval hizo una descripción similar en una de sus crisis maníacas, al igual de la que compartimos al principio de este video, extraída del diario de Munch. Este cuadro se ha transformado en el símbolo gráfico universal de la angustia existencial que embarga hasta tal punto a su extraño protagonista del que no hay certeza sobre su género. Las imágenes de la obra se han comparado con las que experimenta un individuo que sufre un trastorno de despersonalización, una sensación de distorsión del entorno y de uno mismo. Entre 1893 y 1910 realizó 2 versiones pintadas y 2 en pastel, así como una serie de grabados. El pastel de 1895 se vendió en una subasta el 2 de mayo de 2012 por $119.922.500 estadounidenses, incluida la comisión. Es la más colorida de las versiones y se distingue por la postura descendente de una de sus figuras de fondo. También es la única versión que no posee un museo noruego. Pintado con amplias bandas de colores chillones y formas muy simplificadas y empleando un punto de vista elevado, reduce la figura agonizante a una calavera vestida en medio de una crisis emocional. Entre algunas teorías para explicar el cielo rojizo en el fondo, se ha dicho que se trata de un recuerdo del artista de los efectos de la erupción volcánica de Krakatoa, que tiñó profundamente los cielos del atardecer de rojo en partes del hemisferio occidental durante meses entre los años de 1883 y 1884, aproximadamente una década antes de que Munch pintara este cuadro. Otra explicación para los cielos rojizos es que se deben a la aparición de nubes nacaradas que ocurren en la latitud de Noruega y que se parecen notablemente a los cielos representados en El Grito. Alternativamente, se ha sugerido que la proximidad de un matadero y un manicomio al sitio representado en la pintura puede haber ofrecido algo de inspiración. La escena fue identificada como la vista desde una carretera que domina Oslo por el fiordo de Oslofjord y Hovedøya, desde la colina de Ekeberg. En el momento de pintar la obra, la hermana maníaco-depresiva de Munch, Laura Catherine, era paciente en el manicomio cerca de Ekeberg. En 1978, el erudito de Munch, Robert Rosenblum, sugirió que la extraña criatura sexuada en el primer plano de la pintura estaba inspirada en una momia peruana,
que Munch pudo haber visto en la Exposición Universal de 1889 en París. Esta momia, que fue enterrada en posición fetal con las manos a lo largo de la cara, también llamó la atención del amigo de Munch, Paul Gauguin. En 2004, un antropólogo italiano especuló que Munch podía haber visto una momia en el Museo de Historia Natural de Florencia, que tiene un parecido aún más sorprendente con la pintura. Sin embargo, estudios posteriores han cuestionado la teoría italiana, ya que Munch nunca visitó Florencia hasta después de pintar El Grito. Finalmente, compartimos las palabras de la historiadora y curadora de arte norteamericana Marta Tedeschi sobre la fama mundial de El Grito, que ha sobrepasado los terrenos estrictamente artísticos. La Madre de Whistler, el gótico americano de Wood, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y el Grito de Edvard Munch han logrado algo que la mayoría de las pinturas, independientemente de su importancia histórica, belleza o valor monetario, no logran. Comunican un significado específico casi de inmediato a los espectadores. Estas pocas obras han logrado la transición del reino de élite del visitante del museo al enorme lugar de la cultura popular.